chicos, estamos en Génesis, ¿cómo fue? 43 al 45 me parece. Ajá, Génesis 43, 45. Y ya chicos, ya tengan su la mano. Yo voy a ir a buscar la mía, porque es que literal, amigos, llegué barrido. O sea, llegué así como niño de primaria pasando con 6 su examen de matemáticas. Fuerza, David. ¿Mandé? Fuerza, Davidcito. Ah, no, aquí andamos, gracias a Dios, ya saben, amigos. Para arriba y para abajo. Fuerzas las que da Dios, amigos. Esas, mira. ¿Alguien quiere contar cómo le fue en su día mientras esperamos? Yo no les puedo decir nada interesante realmente. Estoy sentado todo el día en una oficina, nada más viendo cómo se quejan de que una impresora no prende. Pues nada, sí, relevante, la verdad. También, solamente que está muy bonita la lectura de José y viene mucha enseñanza, mucha Ah, enseñanza. claro. Ya viene el que Amo, no lloró amo. cuando, el que no lloró cuando José dijo y abrazó a Benjamín en el cuello. El que no Ay, lloró cuando, ay. la verdad, yo me sentí así medio triste cuando José se dio cuenta que, o sea, sus hermanos no lo conocieron en el versículo 30 capítulo 40 versículo 30 y pues en el capítulo pasado, en este y en el siguiente, lloró como 3 veces y pues está feo, pero todo tiene un propósito. Sí, amén. Amén, amén. Ya amanecimos. ¿Les parece si vamos ¿Qué, Fanny? ¿Mande? Ya amanecimos. Ay, Dios mío. No manches, Fanny, estás ronquísima. Hoy no voy a No, leer, gracias. no, amiga, no hables, no pasa nada. ¿Cómo se llama? Pero está bien, amigos. Va, no pasa nada. Vamos a estar hablando al final. Esto me pasa por ayer cantar, pero ni modo. Dios mío. No Pero puedo. estábamos todos bien gozosos ayer. Pero bueno, chicos, vamos a empezar. Me alegro que. Espero que todos estamos bien. Eh, Creo que gracias a Dios estamos aquí. Y vamos a orar, ¿va, chicos? Si gustan. Bueno, a ver, sé que no todos estamos bien. Fanny está un poco afónica, pero primeramente Dios estará bien. Vamos a empezar a orar, ¿va? Y bueno, chicos, ahí donde están, cierren sus ojos. Si gustan seguirme o cada quien orar aparte, ¿va? Bendito seas tú, Dios, Rey del cielo y de la tierra, Padre. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor. Te damos gracias por este momento, Padre. Porque tú nos has permitido llegar con bien a nuestros hogares, Señor. Que todo lo que hemos hecho en el día, Padre, tú nos has permitido ir y regresar. Y tú siempre has sido con nosotros, Padre, y te damos gracias por esto. Señor, te doy gracias por la vida de mis hermanos que están aquí presentes, Señor, y por los que no se han podido unir o los que van a venir, Señor. Te pido que aquellas personas que tengan la intención de entrar a esta llamada, Señor, pues que puedan unirse, no importa si se unen tarde, pero que se puedan unir, Señor. Te pido también, por favor, que a cada uno de nosotros nos prestes la sabiduría, el conocimiento y el discernimiento de tu palabra, Señor. Que todo aquel que quiera participar hoy en esta llamada, que sepa que no tenga vergüenza, Señor, que confíe en ti, en que si algo lo va a hablar, Señor, que sea por medio de tu Santo Espíritu, Padre. Te doy gracias una vez más por este momento, Señor, por este grupo de lectura. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amigos, ahora sí. ¿Quién quiere leer? Bien, Joaquín. Adelante, amigos, sin pena. Kenny, no más, no más. O yo leo el otro capítulo. El, el 45. Va, yo voy a leer el 45, ¿va? Vamos a hacer esto. Joaquín, amigo, lees el 43. Mi amiga Kenny 44. Y yo leo el 45, ¿va? Al final Va. vemos quién gusta leer el versículo diario, ¿va? Entonces, mi estimado Joaquín, eh, puedes empezar. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu.
Los hermanos de José regresan con Benjamín. El hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: Volved y comprad para vosotros un poco de alimento. Respondió Judá, diciendo: Aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: No veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con nosotros. Sin veres a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y compraremos alimento. Pero si no le enviaréis, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: No veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel: ¿Por qué me hicisteis tanto mal, declarando al varón que tenías otro hermano? Y ellos respondieron: Aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: Viva aún vuestro padre, tenéis otro hermano. Y le aclaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: Haced venir a nuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre: Envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos, nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él: a mí me pedirás cuenta si yo no te lo vuelvo a traer, y si lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiésemos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel su padre le respondió: Pues así es, hacedlo, tomad lo mejor de la tierra en vuestros sacos, y llevad a aquel varón un presente: un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestras manos el dinero vuelto en bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano, y levantaos y volved a aquel varón, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte a vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente, y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa: Lleva a casa esos hombres, y devuelve una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José, y decían: Por el dinero fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazos y atacarnos, y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José, y le hablaron a la entrada de la casa, y dijeron: Ay, señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal. Nuestro dinero es su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos nosotros. No sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él le respondió: Paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero, y sacó a Simeón a ellos. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos, y ellos prepararon el presente. Entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que ahí habrían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban, y dijo: Vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Ellos respondieron: Bien va tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿Es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó ahí donde llorar, y entró en su cámara y lloró ahí. Y lavó su rostro, y salió y se contuvo, y dijo: Poned pan. Y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios.
Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para que ellos más. La porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos, y bebieron y se alegraron con él. La copa de José. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, como el dinero de su trigo. Y disculpen el ruido. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos, habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado. Dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor? ¿Y por qué? ¿Y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos respondieron: ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de la casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestra palabra. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo, y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y le dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Judá intercede por Benjamín. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón. Si no está con nosotros, nuestro hermano, el menor, entonces tu siervo mi padre nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él,
sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por lo tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Capítulo 45. Se da a conocer a sus hermanos. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer a José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: Así dice tu hijo José: Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis, pues, saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traer a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él, y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo: Los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: Y a tus hermanos: Haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra, y tú manda, de la tierra, y tú manda. Haced esto: tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 3 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron.
Y él les dijo, no riñas por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas, diciendo, José vive aún, y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Amén, amigos. Amén, amén. Ser Amén. honesto, me aguanté la ganas de llorar, amigo, porque está bien chillón, la verdad. Pero bien, amigos, ¿alguien que guste leer el versículo diario? Levanta la manita, amigos, no pasa nada. A ver. ¿Joaquín o Carlos? Carlos, porque yo ahorita voy a hablar. Va. Dale, Carlos. Es Isaías 41:13. Isaías 41:13. Dios les bendiga, primero que nada. Dios bendiga. Dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén, amén. Ay, amigos, qué bonita está la lectura de hoy. Joaquín lo dijo hace rato. Hay mucha tela de dónde sacar de estos 3 capítulos, la verdad. Y bueno, como ya se ha hecho costumbre, amigo Joaquín, si gustas empezar, amigo, adelante. Sí, bueno, buenas noches antes que nada. La verdad, para mí es un placer y un honor leerles y decir lo que yo he entendido, porque es algo que nos habla y Dios me dice que se lo diga en esta hora. Y si me pudieran seguir en sus Biblias, en Ageo 2, capítulo 2 versículos 9, y dice así. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, ustedes me dirán, pues, ¿qué tiene que ver esto aquí? Y tiene que ver mucho realmente, ya que el mensaje se vuelve indestructible para mí, porque el dolor que José sintió al ver a sus hermanos era el proceso de demolición de su casa vieja, su voluntad, su pasado, su dolor. Estamos de acuerdo que José no le gustaba estar en Egipto. José quería ir con su padre, pero Dios iba con él con un propósito, iba con el guía para construir la casa nueva, su propósito como Salvador de naciones y Salvador del linaje del cual viene nuestro Señor Jesucristo. Antes que nada, pues esto va relacionado con la voluntad nuestra y el propósito de Dios. Y pues yo me reprendo a mí mismo con esto y yo los reprendo a ustedes porque realmente hay veces en nuestra vida donde queremos hacer nuestro propósito. Digo, cuando llegamos a Dios todos, tenemos ya nuestra casa construida, nuestros planes, nuestra carrera, nuestra idea de justicia, nuestra idea de amor, entre otros. El problema es que para que entre la voluntad de Dios, a veces siempre, Él va a sacudir los cimientos. Porque hacer nuestra voluntad es fácil. Hacer la de Dios a veces se sintiera como si nos estuvieran rompiendo, pero realmente no nos está rompiendo, está sacando lo que a Él no le agrada para construir en unos cimientos que van a soportar las bendiciones hacia el trono en nuestra vida. Aquí quiero leer sobre José, porque la historia está basada en él, la del mensaje. Cuando José por primera vez vio a sus hermanos, que fue en el capítulo 42. En el versículo 24, José se apartó de ellos y lloró, y después volvió a ellos y les habló, y tomó entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. En ese momento, la voluntad de José fue
No lloraba tampoco de emoción, de alegría por ver a sus hermanos, sino lloraba de dolor, porque Dios le exigía perdonar lo imperdonable. Claramente, José, tenemos que entender algo. La Biblia nos habla de Dios y de nosotros. De eso se trata. De Dios con su infinita misericordia, que Dios sigue siendo el mismo hoy y siempre, y de los humanos que somos nosotros, que para bien o para mal también seguimos siendo lo mismo Dios hoy y siempre. Dios no ha hecho cambios en nosotros. O sea, sí los hace cuando nos acercamos a Él, y Dios los hace cuando llegamos a Él con su nueva, llegamos a Él con nuestra casa vieja, si se puede decir así. José lloró en varias ocasiones. José lloró en el capítulo 43 porque se conmovieron en el capítulo 43, versículo 30, porque José se apresuró, como lo dice, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara ahí, y lloró ahí. También en el capítulo 45, que dice: Ahora pues no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de mi vida Dios me envió delante de vosotros. Así que, bueno, no, me adelanté, pero José, por lo que vimos, lloró varias veces, y esa es José es humano, José era humano como nosotros. José era alguien íntegro, pero obviamente con nuestras fallas. Cuando a nosotros nos alejaran de nuestros padres, o no pasamos tiempo con nosotros desde pequeños, obviamente llorábamos o nos sentíamos mal porque queríamos estar con ellos. Imagínense para José, que su padre lo amaba por encima de sus hermanos, pero Dios tenía un propósito con él. Porque José estaba en la facilidad y en la comodidad de su casa, y no digo que sea malo, porque él no lo quiso así, pero lo quiso así Dios, porque realmente tenía planes más grandes con él. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos antes de que rompa los cimientos de nuestra casa. No podemos conocer el camino, pero conocemos al guía. Entonces, su voluntad de José quería venganza. José tenía el poder para poder ahí mismo, era el faraón, con decirles eso, era más que él, pero José era similar al faraón. Tenía el poder, tenía los medios, el dinero, todo para asesinar a Judá, para asesinar a sus hermanos que los quisieron vender. Esa era la voluntad de José, la tristeza. Pero el propósito de Dios exigía misericordia. José entendió que su dolor no era un callejón sin salida, sino el costo de ser un instrumento de salvación. Tuvo que morir su derecho de tener la razón, porque tenía la razón. José caminaba con integridad. José no hizo nada malo hacia sus hermanos, pero renunció a ese derecho para que una nación viviera. Aquí es donde entra la promesa de Dios, donde se nos explica en el Nuevo Testamento con mejores palabras, porque Dios nos dice en Ageo 2:9: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La casa vieja es José como el hijo favorito, con su túnica de colores, comodidad, facilidad a la mano. Pero la casa nueva es José como gobernador, habiendo perdonado a sus hermanos y salvando al mundo del hambre. Para que la gloria de José fuera mayor, primero tuvo que pasar por el pozo y la cárcel y tentación. Proceso de formación único de Dios. Dios tuvo que quitarle la túnica de colores para darle un anillo de autoridad. Si ustedes nos sentimos que nuestra casa se está sacudiendo, nuestros planes, nuestra paz o incluso nuestro futuro, es porque Dios está haciendo espacio para una gloria que no podremos soportar con nuestros viejos cimientos. Para terminar, el versículo termina diciendo: y daré paz a tu casa, daré paz en este lugar. Jehová de los ejércitos los promete. Lo promete, lo dice en el versículo. José encontró paz no cuando todo salió como él quería, sino cuando
se rindió a lo que Dios quería. Jóvenes, si han orado y se le han pedido a Dios que se haga su voluntad en sus vidas, les quiero decir algo. No se asusten por el ruido de la destrucción que en realidad es construcción en nuestras vidas. Sí, porque les voy a ser honesto, debe soltar el control de lo que queremos, de nuestras emociones, de nuestro futuro. ¿Por qué? Porque somos carne, alimentamos nuestro ego aunque no lo veamos de esa forma y no nos demos cuenta. Pero realmente nuestros planes son tan pequeños que incluso podemos imaginar, wow, yo quiero esto para mí porque sé que me va a ir bien, quiero esto para mí porque quiero esta gloria, quiero esto para mí porque quiero esto, quiero el otro. Pero realmente nuestros planes, como nos ha dicho Dios, son son de perdición si no estamos con Él. Y aquí entra un versículo interesante que me dijo una persona en este día, que me habló, que me dijo que tuve la oportunidad de conversar con esta persona y me dijo que pues se sentía egoísta y que le hice entender mucho el versículo que decía en el Nuevo Testamento. Déjenme, se los leo. Esperen un rato. Ah, es en Mateo 6:26. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Hay algo que valga más de tu alma. Aquí es para que veamos este contraste. Jesús va a rescatar nuestra alma, pero también nos va a proveer. Dios nos va a proveer. Jesús lo dijo. Recordemos que Jesús es el verbo hecho carne. Así que conocemos al guía y en la Biblia, si queremos, nos podemos acercar y lo podemos conocer aún mucho más. Pero si nos acercamos en oración, en ayuno, a Jesús, a Dios, lo vamos a conocer mucho más. Y sí, nos va a doler al inicio pedirle que haga su voluntad en nuestras vidas, rendirnos ante Él, porque estamos en esta carne. Y cuando sintamos que estamos turbados, se está derrumbando en nuestro alrededor nuestros planes, no se asusten, porque Dios nos va a fortalecer. Es porque Dios está levantando una casa cuya gloria será mucho más grande que cualquier sueño que ustedes mismos se hayan construido. Por último, la voluntad de Dios no es un destino feliz, es un proceso transformador. José lloró para que otros no murieran, porque a veces nuestro sacrificio hoy es la bendición de alguien de mañana. Lo que Dios está construyendo en ti hoy es superior a lo que hemos perdido ayer. Y pues entendamos que como José entendió, dijo en el capítulo 45, versículo 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posterioridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Hermanos, no se sientan asustados porque Dios es un Dios de promesas. Sí, Dios va a quitar, pero Dios va a dar. Dios nos va a hacer pasar por un proceso donde la primera gloria, nuestra primera casa, que son ideales, va a ser mucho mayor que la que Dios va a levantar la postrera. En esta hora confiemos y se los digo de todo corazón, los exhorto a que sigamos la voluntad de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo también lo reconozco, es difícil, pero leamos la Biblia y nuestra alma se va a gozar. En ese proceso Dios nos va a dar lo que necesitamos, la fortaleza y el sustento. Y créame que cuando nos dé la bendición, todo va a valer la pena. ¿Por qué? Porque Dios nos saca del mundo para salvar nuestra alma y para proveernos, para construir una gloria mucho mejor a la que nosotros estábamos acostumbrados. Lo que Dios está construyendo en nuestras vidas es superior a lo que perdimos ayer. Amén.
Eso es todo lo que tenía que decir y espero que este mensaje haya sido de bendición para sus vidas y lo haya ministrado. Amén, amén. Oye, Fanny me contagió por la llamada, amigo. Amén, amigo. Qué bonito, amigo. Muchas gracias por, por compartir lo que has entendido, amigo. Y bien, chicos, ¿alguien más que guste compartir algo? ¿Alguien más que guste, no sé, compartir el versículo que más le haya gustado? ¿Alguna idea de lo que Dios le ha hablado por medio de esto, chicos? Yo sé que a veces nos puede dar pena, pero recuerden que no estamos aquí para juzgar, no estamos aquí para decir si alguien es mejor. Adelante, Jess, amiga. Buenas noches. Bueno, la historia de José es una de las más impactantes en lo personal en mi vida. A lo largo de la historia de José, pues es como un diamante. Por donde quiera que se lea o en cualquier punto de su línea del tiempo, es como un diamante porque hay de dónde sacar mucho, hay mucha tela de la cual cortar aquí. Entonces, permítanme tantito, amigos, tantito, por favor. Si gusta pasar a alguien más, adelante. Bien, amigos, no pasa nada. Si alguien más gusta hablar, chicos, recuerden, no pasa nada. Nadie juzga, pueden compartir lo que Dios le ha hablado. Y miren, mientras tanto, si nadie se anima de, de momento, yo sí les quiero compartir algo. No es específicamente de José. Creo que es muy fácil hablar de José. Creo que todos podemos hablar de José. Porque primero que nada es quien tiene el enfoque, ¿no?, de toda esta historia. Pero respecto a sus hermanos, todos decimos que podemos ser José, que todos podemos pasar un proceso. Pero quieran o no, sus hermanos también pasaron por su respectivo proceso, ¿no? Un proceso de arrepentimiento también. ¿Y esto con qué sentido lo digo? Ellos cuando venden a su hermano, lo hacen desde un sentimiento que es la envidia, ¿no? Sabemos que el dejarse llevar por sentimientos puede ser lo peor que nos puede pasar, porque nos va a pasar lo que le pasó a los hermanos de José, que se terminaron arrepintiendo. Y me voy a ir a la lectura de ayer, y espero que hayan leído ayer, en el capítulo 42, el versículo 21 y 22, que dicen, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Ellos, obviamente, cuando llegaron con José entre comillas, no sabían que era José, ¿no? Sin embargo, para ellos eso que estaban viviendo en ese momento, lo que José les estaba haciendo, para ellos era el castigo por lo que habían hecho por su hermano. Y como dijo Joaquín, en cierta forma José pudo haberse vengado, pero no lo hizo. Entonces, ¿en qué nos podemos parecer nosotros a los hermanos de José? Independientemente de que ellos tuvieron o sintieron envidia, nosotros en cualquier momento podemos llegar a sentir algún sentimiento e impulsados por ese sentimiento a hacer algo que más adelante nos va a llevar al arrepentimiento, que posiblemente al final sea un pecado o simplemente un mal momento muy incómodo, ¿no? Y aquí sabemos que Dios nos va a perdonar. Sabemos que lo único que Dios perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Allí en fuera Dios puede perdonar todo. Y esto no es la primera vez que se los digo, pero ¿por qué la necesidad de estarse disculpando constantemente? Y no lo digo como un modo de no se disculpen. Sabemos que quizás todos los días nos equivocamos. Quizás inconsciente o conscientemente. Pero cuando hacemos algo impulsado por los sentimientos o una emoción, una parte de ti sabe que lo que estás haciendo está mal. Sabes que lo que estás haciendo no está bien y aún así decides hacerlo.
Sin embargo, cuando terminas de hacer eso, dices, esto está mal. Y en este caso, Rubén, su hermano, cuando les dijo, no hagan eso, cálmense, tranquilos. Dice la palabra que los pies que se apuran a pecar, o sea, vaya, es lo peor, así lo describe Proverbios. Sabemos que, bueno, Proverbios es una piedra, un pedradón viviente, pero, ¿cómo se llama? Tomemos en cuenta que cuando ellos se dan cuenta que José está vivo, para ellos es como entre impresionante y a la vez es un que no sabían quizás cómo reaccionar. Y hay algo que precisamente les quiero compartir del capítulo, me parece 44. No, es el 45. Sí, es el 45. Perdón, tengo tantas cosas subrayadas de aquí. Aquí. Que muchas veces Dios permite ciertas cosas. No digo que todo lo que pareciera que hacemos viene de Dios, porque algo lo decía en la mañana. Bueno, no lo decía, lo leía en la mañana. Que Dios, sabemos que Dios también corrige. Pero cuando José le dice a sus hermanos, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Algunas veces nuestros propios errores Dios permite que sucedan. Y aquí les quiero contar, pues bueno, yo creo que ya muchos saben mi testimonio, ¿no? Como, o sea, que saben que yo llegué por un yugo desigual, ¿no? Y yo era el yugo desigual. Y la otra chica quedó lastimada, ¿no? Y tiempo después yo le preguntaba a Dios, ¿por qué permitiste que eso pasara si sabías que algo malo iba a pasar? Pero quizás a lo que nosotros llamamos malo, para Dios es un proceso. Un proceso tanto para la otra persona como para nosotros. Y en el proceso, a una persona va a ser para restaurarla y el otro va a ser para hacerlo ver su error y arrepentirse de su error y no volver a caer en ese error. Porque vamos a ser honestos, chicos. Cuando algo nos sale bien, decimos, wow, esto salió muy bien, qué bonito. Pero cuando algo nos sale mal, quizás nos decepcionamos, nos entristecemos, decimos, yo no quería que esto terminara así, yo no quería que esto pasara así. Sin embargo, Dios dice, te hacía falta que esto pasara. ¿Para qué? Para primero, que vieras que tú solo no puedes. En segundo, que eso no se hace. Y tercera, y la más importante, para que aprendas. Para que aprendas dónde no pisar. Y para que sepas qué hacer en esta situación. Y yo sé que muchas personas aquí hemos pasado por pruebas, situaciones en las que hemos dicho, ya la regué. Sin embargo, Dios te dice, ¿qué has aprendido de eso? Y en este caso, con los hermanos de José, pues yo quiero creer, y no es que crea, es que, o sea, con el solo hecho de leerlos, estaban más que arrepentidos de lo que le habían hecho a su hermano, y más que nada porque veían la angustia de Jacob. O sea, Jacob estaba súper dolido, y ese es otro punto que quiero tocar. Muchas veces nuestras acciones, nuestro egoísmo, de decir, yo voy a hacer esto porque me siento así, porque yo quiero hacerlo así, bla, 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 bla. Y lo hacemos. Y no vemos que a nuestro alrededor también nuestras decisiones a veces pueden lastimar y perjudicar a personas. Y en este caso la persona perjudicada fue su padre. Y también de cierta forma perjudicó a Benjamín, porque después Jacob pareciera que se volvió sobreprotector con Benjamín. Pues, no, o sea, realmente ya en ese punto no me quiero meter mucho, porque pues, no es algo que toque la Biblia, pero, pues, o sea, imagínense un padre sobreprotector, ¿no? Un poco hostigante. O sea, lo puedo decir desde mi punto de experiencia. Pero tengamos cuidado con nuestras propias emociones. Si algo podemos aprender de los hermanos de José,
es no simplemente por un sentimiento, en este caso la envidia, que la envidia es malísima, la envidia, el orgullo, la tristeza, el enojo, incluso la felicidad. Creo que la felicidad es una de las emociones más bonitas, pero a la vez la más peligrosa. Pero no me quiero meter mucho en eso ahorita. Aprendamos a controlar nuestras emociones para no caer en como cayeron los hermanos de José. Quizás sí, al final nos vamos a arrepentir cuando nos equivocamos y vamos a aprender. Pero no por eso tenemos que equivocarnos 2 veces. Yo creo que con una vez es más que suficiente para aprender. Y hoy en la mañana leía, y espero que nadie de aquí sea como el perro necio, que a pesar de que ya se equivocó, vuelvan a cometer la misma necedad, amigos. Va. Y les diría, y eso es todo, pero pues estoy dirigiendo yo, amigos, entonces, si alguien más gusta hablar, porque creo que me expandí un poquito, quedan 8 minutitos. A ver, Juaco, voy a dejar que hable Jess y luego hablas tú, ¿va, amigo? Adelante, amiga. Ya volví. Es que hace ratito entró mi mamá y bueno, les decía, ¿no? Que pues la historia de José, igual, muy bonita reflexión, David, gracias. También quisiera hacer énfasis en el versículo 5 del capítulo 45, que dice, ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para perseveración de vida me envió Dios delante de vosotros. Otra versión también dice, Dios me envió delante de ustedes para preservar vida. Y algo en lo que quiero hacer énfasis es en cómo reaccionó José delante de su situación. Estos capítulos nos muestran un proceso de confrontación y restauración. Confrontación hacia los hermanos de José y restauración de todos en general, porque José nunca buscó venganza, pero tampoco encubrió el pecado ni el mal que hicieron sus hermanos. Y José permite que sus hermanos enfrenten su culpa, especialmente en relación con Benjamín. Y Judá se ofrece como sustituto, revelando un corazón transformado. Y aquí vemos una gran verdad profunda, que el arrepentimiento genuino siempre produce responsabilidad y sacrificio, y es lo que vemos con Judá. El corazón de Judá, a lo largo del tiempo que pasó José en Egipto, su corazón fue transformado y se muestra un arrepentimiento genuino por parte de Judá, lo que produjo responsabilidad y sacrificio por sus hermanos. Cuando José se revela a sus hermanos, su declaración no minimizó el mal que ellos hicieron. José siempre reconoció que él fue vendido, traicionado y herido, mas sin embargo, interpreta su historia a la luz de la soberanía de Dios, en la completa soberanía de Dios, porque José nunca reaccionó desde la herida, ni desde la decepción, sino que él tenía muy marcado siempre cuál era su identidad en Dios. José no dice que el mal fue bueno, ni tampoco se puede decir que el mal que le hicieron sus hermanos fue bueno, sino que Dios fue más grande que el mal que sus hermanos le hicieron. En esta lectura, el perdón de José a sus hermanos no fue emocional ni superficial. Es fruto de una visión correcta en Dios. Porque a pesar de todo lo que sus hermanos le hicieron, José sabía y tenía muy presente que Dios es soberano y que Dios tiene el control de todo, inclusive en las cosas que para nosotros van mal.
Dios está obrando aun cuando nosotros no lo percibimos. Lo que hoy parece malo o parece pérdida o parece sufrimiento o tribulación, mañana puede ser instrumento para vida de otros. El proceso duele, sí, porque Dios nos pasa por fuego, pero nos forma nuestro carácter, nos forma para que podamos llegar a cumplir el plan que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. No para las metas que nosotros nos propongamos, no para lo que nosotros tengamos planeado, sino para lo que Él está haciendo con nuestra vida para su obra de Él. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Y sí, a lo mejor duele, pero es parte del proceso. Es parte del proceso porque como a oro saldremos. Y el oro, antes de que pueda usarse, tiene que pasarse por fuego. Y ahí es donde se pone a prueba nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Es ahí cuando se tiene que demostrar ese joven que dice amar a Dios, que dice confiar en Dios. Es ahí donde se ve en realidad ese joven que dice amar a Dios, ese joven que dice yo confío a ciegas en el Señor. En la prueba y en la tribulación es ahí donde se ve, es ahí donde de verdad se pone a prueba tu fe. Porque puede parecer que el faraón nos viene persiguiendo en el desierto y que no hay salida porque hay un mar atravesado. Pero en medio de la tribulación Dios abre ese mar para que en seco nosotros podamos pasar, confiando siempre en el Señor. Y al otro lado del mar, como el pueblo de Israel cantó el himno de victoria, y así nosotros lo podremos hacer, siempre y cuando tengamos fe y confianza en el Señor, porque sabemos que quisiera hacer énfasis también en Romanos 8:28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. No todas las cosas que nos pasan son, ¿cómo decirlo? Todo lo que pasa en nuestra vida es para un propósito. Y siempre tener muy presente que todo lo que pasa es por soberanía de Dios, porque Dios es un Dios soberano. Dios está al tanto de tu situación, al tanto de tu tribulación. No creas que Dios se olvidó de ti, Él sabe exactamente lo que estás pasando. Y Él te dice, confía en mí, confía en Él y Él hará. Entonces, Dios hoy enséñame a leer mi historia, a ver mi historia con tus ojos, a ver mi vida con tus ojos, no con los míos, porque nosotros tenemos una mala perspectiva de nuestras circunstancias. Dios tiene otra y hay que aprender a verla desde su perspectiva, desde sus ojos. Señor, dame un corazón que confíe en tu soberanía, porque si nosotros no tenemos fe en Dios, no podemos agradarle. Mas sin fe es imposible agradar a Dios. Y dame un corazón que se rinda a tu proceso y que pueda yo perdonar de la seguridad de tu propósito eterno. Ese es el mensaje que yo pude recordar el día de hoy con esta lectura. Y quisiera que para algunos de ustedes, aunque sea uno, este mensaje también pueda ser de bendición. Gracias. Amén, amén. Gracias, Jess. Muy bonito, chicos. Y bueno, no sé si alguien más guste compartir o decir algo, amigos. Adelante, amigo Joaquín. Amén, hermano. Siempre es importante recordar que la voluntad de Dios es buena y agradable para con nosotros y que siempre tenemos un propósito que habla a través de nuestras vidas. Este, se m- re- mm, con lo que dijiste, David, pues me recordó. No tiene nada que ver, pero quisiera complementar con un proverbio que está en el capítulo 3 y versículo 31, ya que tú hablaste sobre la envidia de los hermanos de José, pero también esto
podemos aplicar en nuestras vidas, porque cuando pasa un momento en el propósito de Dios, cuando Dios está levantando su obra, eh, el enemigo pone tentaciones y las sabemos identificar, porque tenemos el conocimiento que gracias a Dios nos ha dado el discernimiento y el conocimiento necesario. Que dice así, no envíes, el proverbio dice así, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Entonces, solamente es recordar eso, porque conocemos al guía. El guía de nuestro propósito y de nuestra vida es Dios. Dios trabaja con varias personas a la vez. Y un buen punto lo que me mencionaste y me gustó que dijiste, que dijo David, fue que Dios trabaja con todo a la vez. Porque si recordamos bien, Judá fue el que vendió a José, pero Judá también está algo descarriado porque se casó con mujeres que no compartían sus valores, sus hijos eran abominables ante Jehová. Y también trabajó en la vida de todas las personas de su alrededor. Y pues eso sería todo y que me encantaron que más gente se animara a comentar hoy. Amén, amén. Amén, amigos. Muy bonito el día de hoy, amigos. La verdad, Génesis no es mi libro favorito como tal, pero tiene muchas historias bonitas que me gustan. Éxodo ya ni se diga. Éxodo con la historia de Moisés, hasta antes de que vengan como 50 capítulos en formas distintas de cómo armar y desarmar el tabernáculo, pues ya es muy distinto, pero igualmente es parte de él y pues debemos de leerlo, pues, ¿no? Pero fuera de eso, amigos, ya para terminar así rápido, no me quiero expandir mucho. Y lo decía en la mañana, y no es casualidad. Obedezcamos a Dios, amigos. Solo lo voy a dejar en eso. Aprendamos a escucharlo, a obedecerlo, y la mejor forma de escuchar a Dios y obedecer a Dios es por medio de su palabra. Ya Joaquín lo dijo hace rato. Eh, Recordemos que las escrituras no son un simple libro, no son simples historias, ¿ok? Y que por medio de esto es como nos alimentamos, por medio de la oración, chicos, no dejen de orar, sí, o sea, tengan una comunión con Dios. Recordemos que Daniel oraba 3 veces al día y que a Daniel también, incluso fuera o sea, como extranjero, o sea, vaya, Dios lo guardó de una forma increíble. Adelante, Toñito, dime. No, pero pues primero termina de hablar, bro. Ah, bueno. Y eso, realmente no iba a decir mucho, amigo. O sea, eso, o sea, que cuiden su comunión con Dios, amigo. Porque muchos de aquí creo, y me incluyo yo, a pesar de que vengo del mundo, en un momento me acerqué a Dios y luego me alejé. Volver es complicado, amigo. Volver no es simplemente, o sea, nos cuesta trabajo porque somos carne. Precisamente traemos un pecado arrastrando y es complicado. Sí, vamos a fallar todos los días, pero asimismo nos podemos acercar a Dios. Y bueno, eso es todo, chicos. Nunca por nada del mundo dejen que su mente les diga, no eres suficiente, no lo vas a lograr. Esos pensamientos no vienen de Dios, amigos. ¿Va? Oren, exprésense con Dios lo que sienten y van a ver que Él en sus manos todo lo puede. ¿Va? Amigo Toñito, adelante. Bueno, ya. Voy a intentar ser rápido porque ya es medio tarde. Pero creo que todos aquí sabemos, o la mayoría, que como cristianos, nuestro propósito en este mundo es parecernos a Cristo, es parecernos a Jesús. Y esta historia de José, perdón, nos demuestra precisamente eso. Voy a leerles Santiago 1, sí, Santiago 1 del versículo 2 al versículo 4 que dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba, sabiendo que las pruebas
espérame, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sea perfecto y completo sin que nada les falte. Amigos, la prueba también nos ayuda y nos transforma para parecernos más a Jesús. Y yo creo que toda la historia de Josué o de José es un proceso largo, que vemos como poco a poco José se va pareciendo más a la persona de Cristo. Y creo que lo podemos comprobar en el último capítulo que leímos, que es el 45, que es como perdona a sus hermanos y aún él pudiendo haberse vengado, él decide bendecirlos, porque el mismo Jesús dijo que tenemos que bendecir a los que nos maldicen. Y a lo largo de la historia de José vemos cómo el fruto de la prueba, que es la paciencia, se va transformando en su perfecto resultado. Y el perfecto resultado es parecernos cada vez más a Jesús. Yo estoy leyendo un libro, y al decir que lo estoy leyendo me refiero a que cada vez que puedo, si tengo la oportunidad lo leo, porque la verdad llevo en el primer capítulo hace como un mes. Pero precisamente el primer capítulo habla, bueno, el libro se trata sobre vivir la voluntad de Dios para nosotros. Y el primer capítulo habla precisamente sobre que la verdadera voluntad de Dios para nosotros es vivir una vida que lo glorifique. ¿Y cómo podemos vivir una vida que lo glorifica a Él? Viviendo como Jesús vivió. Y a través del Espíritu Santo nos va enseñando a ser cada día más como Jesús para glorificar a través de nuestra vida a Dios. Así que bueno, es lo que yo quería decir. Amén, amén. Bien, chicos, ya es algo tarde, entonces eh, vamos ya a orar para terminar. No es por nada, amigos, pero ya, gracias a Dios, tengo trabajo y me levanto temprano, entonces, pues ya. Chicos, vamos a orar, pero ya saben, antes que nada, peticiones para orar, amigos. Ya hay unas que yo ya tengo en mente, pero igualmente, si quieren decirlas por medio de aquí, si gustan prender su micrófono y decirlas, o si gustan escribirme al privado o al grupo de lectura, chicos, adelante. A ver, adelante, Toñito. Bueno, a mí Yali me pidió que oráramos por ella porque alguien de la empresa de su papá renunció y dice que les afecta mucho. Así que hay que orar por eso. Va. ¿Alguien más, chicos? ¿Una oración, alguna petición? No tengan miedo, amigos. Saben que estamos en un espacio seguro. Aquí nadie va a juzgar, nadie va a criticar. Todos tenemos problemas, todos tenemos necesidades. Y sabemos que si esas necesidades las ponemos en manos del Señor, Él es todopoderoso y Él puede hacer milagros, amigos. Pero siempre confiando en que Él pueda. Adelante, amigo Joaquín. Pues por sanidad y como se ha hablado mucho en esta ocasión, que nos enseñe Dios más que nada a hacer no nuestra voluntad, sino la de Él, y que vivamos una vida glorificándolo a Él. Eso es todo. Va. ¿Alguien más, amigos? Que tengamos. Créeme que entre mis propias peticiones llegas tú, amigo. Y por favor, porque mañana tengo que trabajar. Ojalá mañana te den el día, amigo. Mejor oremos porque te mejores y te den el día. Dudable es el gobierno. Vamos a estar orando, ¿va? Bien, chicos. En todo caso, vamos a orar. Creo que nadie más tiene peticiones, pero igualmente estaré orando, les digo, por algunas que ya tenemos. Entonces, va, chicos. Si gustan cerrar sus ojos ahí donde están y seguirme, si me acompañan con esta oración, chicos. Bendito seas tú, Dios, Rey del cielo y de la tierra, Padre. Señor, te damos gracias en esta hora. Te doy gracias por mis hermanos presentes, porque nos has permitido, Señor, tener un momento de lectura tan bonito, Señor. Un momento en el que tú has hablado a los corazones, no solo de Joaquín, de Jess, que fueron los que hablaron, de Toñito,
sino que todo el resto de mis hermanos, Señor. Estoy seguro que ellos también recibieron algo de ti esa noche. Fue tu Espíritu Santo el que habló por medio de cada uno de los que hablamos, por tu palabra, y que tú has tocado sus corazones, Señor. Padre, te quiero también pedir en esta hora por peticiones de mis hermanos, empezando con nuestra hermana Meyali, que quizás no está presente, Señor. Pero de la misma forma te quiero pedir por ella primeramente, porque sabemos que a veces seguir tu voluntad, tus caminos puede ser difícil, Señor. Que en el mundo hay cosas que nos pueden absorber y es complicado, Señor. Y te quiero pedir por nuestra hermana, Señor, que ella pueda estar más con nosotros, Padre. Sabemos que hay situaciones o días en los que no podremos, pero que siempre que se pueda podemos estar, no solo aquí, sino tener una relación íntima contigo, Señor. También te pido por esa persona que salió de trabajar con su padre. Sabemos que el trabajo también es algo indispensable en nuestras vidas, Señor. Pues es también el medio por el que tú nos bendices, por el que provees, Señor. Que dice tu palabra que de nuestro sudor viviremos y comeremos, Señor. Y pues sabemos que no es fácil, Padre. Pero confiamos en ti, Señor, en que tú todo lo puedes, en que tú puedes hacer un milagro, Señor. Y te pedimos por favor que ayudes al papá de Meyali, Señor, a que el trabajo, el emprendimiento que tenga, Señor, pueda seguir adelante, que no decaiga por esta situación, Señor. También una petición de nuestro hermano Joaquín, y creo que una petición que comparten muchos, Señor, que podamos seguir haciendo tu voluntad, Señor, como jóvenes, y no simplemente como jóvenes, porque sabemos que aquí está nuestra hermana Itzel, que no será precisamente voz de nuestra edad, Señor, no es nada malo, pero ella también está aquí compartiendo la fe, porque no importa la edad, Señor, sino que todos compartimos esta misma fe, y que seguir tu voluntad no depende de edades ni nada. Pero te pedimos, Señor, que por favor nos ayudes a seguir tus caminos, Señor, a tener un corazón conforme a ti, que no importa las situaciones, que siempre podamos seguirte, Señor, que no importa las aflicciones, que siempre podamos estar gozosos en lo que tú nos dices, Señor, y que seas tú, que sea tu Santo Espíritu guiándonos por medio de tu palabra, Señor. Y te damos gracias, Padre, por cada una de las personas que se han unido hoy y de las que no se pudieron unir, Señor. Yo no sabré el motivo, pero tú sí, Señor. Y te doy gracias. De igual forma, Señor, por mis hermanos que están enfermos, por Fanny principalmente, Señor, que pues sabemos que ella ocupa mucho su voz para el trabajo y que mañana necesita trabajar, Padre. Y ponemos la vida de Fanny en tus manos, Señor, que por favor la ayudes a sanar, que su garganta, que su voz vuelva, Padre, que ella se pueda levantar el día de mañana gozosa y firme, Padre. Te damos gracias por su vida también, Señor, porque tú lo has escogido también como parte de la directiva de jóvenes, Señor. Bendícela y ayúdala, Señora, que esta enfermedad no tenga poder sobre ella. Y también sobre todos aquellos hermanos que están pasando quizás por algún momento, que quizás no quieren compartirlo, Señor. No sabemos por qué estén pasando nuestros hermanos, tanto presentes como no presentes, Señor. Pero te pido por favor que los guardes en los pollos de tus manos, Señor. Que los guíes, que los cubras con tu manto, Señor. Como dice tu palabra, Señor. Que tú eres como lumbrera a nuestros pies, Señor. Que nos guíes en todo tiempo con tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que nos disculpes a cada uno de nosotros si nos hemos equivocado, Señor. Si hemos pecado, si hemos fallado, Señor, si hemos ofendido a alguien, te pido que nos perdones, Padre. Que de igual manera nos guíes, que aquellos compañeros, hermanos que están yendo a la escuela, al trabajo, Señor, puedan tener el día de mañana un buen día, Padre, y que estés tú en todo momento. Y ahora que vamos a ir a dormir, Señor, también te pedimos que guardes el sueño a cada uno de mis hermanos, que nos des un descanso profundo para el día de mañana poder seguir en nuestro día a día, Señor, y claramente que tú vayas con nosotros. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús, Padre, te damos gracias. Amén y amén. Bien, chicos, y antes de irnos, recordemos leer, amigos. Recordemos que sí, los miércoles, sábados y domingos no leemos aquí, pero sí sigan leyendo, ¿ok? No dejen de leer. ¿Cómo se llama? Y antes de se me olvidó una petición muy importante. El esposo de Itzel
se fue de viaje. Y también hay que estar orando por él, porque sabemos que él es un padre de familia, es un esposo amado y un padre amado. Y Señor, te pido también por él que lo cuides y que lo guardes en todo momento. Te pido por favor, porque sabes que él también es un hermano que se une aquí. Desconozco por qué no se habrá podido unir, Señor. Sabemos que él trabaja y que volvemos muy cansados del trabajo, Señor. Pero guárdalo y cuídalo, Señor, por favor, en todo momento. Que sea tu Santo Espíritu con él, Señor. Que lo bendigas y lo guardes en cada paso que des, Señor. Amén y amén. Perdón si a veces me pasan las peticiones, chicos. Son algunas. Pero saben que igualmente creo que no solo en mis oraciones, sino en la de muchos hermanos van, chicos. Y bueno, eso es todo, amigos. Por favor, no se duerman tarde, no tan tarde. Oren antes de dormir, chicos, cuando se levanten. Sé que es difícil a veces no levantarse y lo primero que hagan es no tomar el teléfono. Es difícil, pero que no sea un hábito, sino que pongamos a Dios en el centro, ¿va, chicos? No en primer lugar, porque Dios no es una lista, chicos, ¿ok? Dios debe ser el centro de nuestra vida, ¿va? Entonces, amigos, con esto, váyanse a bañar porque hasta acá huele, ya saben. Y pues vamos a dormir, ¿va? Lean y ya nos veremos mañana, ¿va? Dios los bendiga, amigos. Dios les bendiga, chicos. Dios les bendiga. Hasta Dios mañana. les bendiga. Chicos, bye. Dios les bendiga. Dios los bendiga.